Hola, estamos en el programa, la porción semanal para Shat Re'eh. Hola, Rafael, hola a todos, hola Moshe. Esta porción comienza con el mandato de Moisés que ordena al pueblo de Israel ver qué es lo que les da, una bendición y una maldición. Bendición si el pueblo escucha las indicaciones de Boré, y una maldición si no. Continúa con el recuento de las mitzvot que el pueblo de Israel debe realizar. Están indicadas las prohibiciones y indicaciones de la entrada de Israel. Está prohibido hacer profetas falsos y las normas de Kashrut, Masrot y las tres festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Qué es Re'eh? Ve. Re'eh es ver, Jochma, mirar. Es un alcance en 2 grados. Shma, esta escucha, y Re, ve. Shma es el grado de Binah, oír. Llega porque la persona hace la condición de otorgar por otorgar, se le va por encima de su ego, de disfrutar para sí mismo. Y entonces todos los pensamientos y deseos están por encima de sí mismo. Es decir, que se hace neutral, que todo lo que pasa puede recibir esto de una forma independiente por sí mismo. Y entonces descubre la realidad superior, ya comienza a descubrirla. Digamos que como nosotros en este mundo podemos, hay cosas que vemos en este mundo que no conocemos tanto cuáles son, que son buenas, son malas, ¿qué tengo de esto? ¿Cómo puedo usarla? Digamos de esta manera. A pesar de que yo me elevo por encima de mi ego precisamente, pero sí me elevo por encima del grado en que estas cosas ya no me influyen, que ya no las relaciono conmigo. Entonces es lo que se llama el grado de Bina, Hafetz Chesed. Otorgar por otorgar. No hagas a tu amigo lo que odia que te hagan a ti. Que ya me separo de mi ego, de mi deseo de recibir, y estoy por encima de esto. Y entonces comienzo a conocer, siento que me encuentro en algún lugar diferente del que estuve antes. Antes podía identificar cosas que se llamaban materiales, el mundo, este mundo. Pero si me elevo por encima de mi ego y no quiero ya disfrutar de mí mismo, de cada cosa que veo, entonces comienzo a descubrir que me encuentro en un mar de información, en un mar de conocimiento, de información. Y todo el mundo está lleno de información. Yo es como si me encontrara dentro de un gran computador. Y en total, ahora yo descubro esto de una forma gradual en la medida que puedo elevarme por encima del cálculo hacia mí mismo, el cálculo egoísta, y aprender y ver esto de una forma independiente. Esas son los mitzvot que se llaman Ramaj e Ibarim. Ramaj es una cantidad. Y así comienzo a conocer el mundo en el cual ahora me encuentro. Es decir, fuera de la materialidad que yo ahora descubro en mis sentidos, se descubren acá también la conexión entre las cosas, entre toda la nueva realidad adicional. Y es lo que se llama esta adición que yo recibo, que es el mundo superior, que es la conexión entre todo tipo de fuerzas, cualidades que descubro. Entonces comienzo a ver de esto el pasado, presente y futuro de todas las cosas. En realidad comienzo a reconocer el pensamiento de la creación, porque todo ese gran computador que yo descubro, todo ese mecanismo de fuerzas, de esa gran información, de cómo está conectada una con otra, es el conocimiento del Creador, el conocimiento de su propósito, de
del programa en el cual tengo que comenzar a incluirme. Esta inclusión mía dentro de este programa quiere decir que yo subo por los grados de conocimiento, de sensación, de adhesión, de identificación con ese mismo pensamiento de la creación, con ese mismo computador grande. Y después viene el próximo grado, que además de que comienzo, porque yo en realidad lo que hago es terminar de conocer todo ese mecanismo, toda la conexión entre todas las fuerzas y cualidades, y ahora comienzo a incluirme en esto. Es decir, cómo trabajo con esto, de qué manera es posible, de qué manera sí, de qué manera, por medio de qué. Si entro a toda esta gran programación, a todo ese gran computador que se llama la realidad espiritual, entro de una forma en que entiendo, conozco, me identifico y puedo entrar en esto como una parte activa, una parte que da, una parte beneficiosa, porque hay en esto grados y depende de cómo voy entrando dentro. Ibur, Yenika, Mohin, en cada uno de los grados. Eso se llama que voy y me establezco a mí mismo correctamente dentro de todo este sistema, porque yo con esta estructura no solamente identifico lo que allí se hace, sino que, entre comillas, tomo también la activación sobre mí mismo. Comienzo a trabajar dentro de esas fuerzas que actúan en todo ese mecanismo. Comienzo a conocer esa reunión de información, Parzufim, Midot, Olamot, todo el sistema en sí, y ya con eso que actúo en esto, en toda esta estructura de forma activa, quiere decir que yo adquiero Jochma. El próximo grado, sabiduría, primero que nada fue el grado de no hagas a tú mismo lo que te hagan a ti, es decir, todo lo que hay ante mí, no molesto, es como si no me encontrara, aprendo sin tocar. Y ahora comienzo a entrar en este trabajo de este sistema con la activación del sistema por sí mismo. Ya comienzo a ver que depende de mí y que exige de mí una participación consciente. Y entonces este grado se llama Ve'avta lireja kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y allá estos son esos grados avanzados, es el ama, el creador, tu Señor, que es la identificación completa con toda la estructura y quiere decir que yo hago acciones que se llaman shasach, mitzvot, shasach, que es otra cantidad que yo con esto trabajo con mi deseo de recibir. Me desconecto de los grados anteriores y ahora vuelvo y comienzo a activar esto con mis fuerzas, con mi entendimiento, con mi sentimiento. Entro de una forma activa en el trabajo de esta estructura que todo este mundo me conviene. Es decir, que realmente trabajo con toda la realidad de todos los mundos. Y con esto en realidad me hago similar al Creador sobre toda esa estructura. De esta manera yo llego a parecerme a él, ser Adam, similar al Creador. Y así avanzamos. Entonces, lo que Moshe nos dice acá es que ve y siente toda esa estructura y lo que él traspasa a todos los demás es el resto de las personas, es decir, partes del alma general que tiene que investirse en ese mismo sistema de los mundos, el sistema de activación. Entonces él dice qué mitzvot no debes hacer y qué mitzvot hacer. Cómo nos relacionamos, cómo activamos todo. Finalmente, no tenemos estas mitzvot, sino que por nosotros mismos ya nos incluimos en ellos, de estas acciones con conocimiento, con entendimiento, por medio de la misma estructura. Yo no necesito que alguien me lo ordene, sino que yo hago correcciones sobre mí, tales que ya paso a ser por mí mismo
estar por mí mismo incluido dentro de esta estructura, de esa misma Torah, de esa misma programación, de esas mismas normas de activación que Moshe nos pasa. Y así aprendemos y nos activamos a nosotros. ¿Quién trata de hacer esto? Se llama Talmid Jajam, es un alumno sabio que estudia esta sabiduría del Jajam, que es el Boré, de toda esa fuerza general que activa ese sistema. ¿Qué es exactamente esa bendición y maldición? Rab, eso es si tienes éxito de activarte a ti mismo correctamente e incluirte en ese sistema que se llama el pensamiento de la creación, o que debes tener cuidado porque hay, por tu naturaleza, que hay cosas que aún no puedes hacer y entonces vas a recibir una maldición y así de esa manera aprendemos dónde está permitido y dónde no y hasta qué punto y dónde en relación a nuestras correcciones. Pero cuando terminamos todo esto, no hay limitación, sino que todo se eleva por encima de esta estructura y esto es todo parte tuyo. Y tú eres como un socio del Boré en cada cosa. Gilad, dirijámonos al punto de comienzo donde habló de la desconexión del ego. Usted dice, a veces habla con las personas y también lo escucho en charlas públicas. A veces la persona dice, Rav Leitman, yo ya estoy por encima del ego, del Ensof, dice. No, algunos también escuchamos. Algunos dicen, salí por encima del ego, ¿qué tengo que renovar en realidad? Entonces preguntemos esto de una forma clara. ¿Cómo la persona sabe si realmente se liberó del ego? Que no es una ilusión, que no hay algo. La persona sabe, dice Rab, que se libera del ego solamente con la condición de que primero que nada se conecta con esto, está profundamente conectado con esto, de forma que no puede salir, que busca cómo salir de esto. Y entonces debe reconocer que estar dentro del ego es algo malo para él y cómo puede salir de esto. Y entonces se le descubre poco a poco que es algo imposible, que toda su naturaleza realmente no sabe lo que quiere decir salir. Y entonces como que sale de un lugar y entra a un ego aún más grande. En total, todos los pensamientos y todos los deseos, conforme los va cambiando y va escampando de un deseo a otro, de un pensamiento a otro o de un discernimiento a otro, es todo egoísta. Pero conforme trabaja de esa manera, entra más profundo dentro de su ego y entonces le da la impresión de que sale, porque conforme entra más profundo pierde su sensación y le da la idea de que ya salió de esto. Hasta que por medio del entorno, si trabaja correctamente, comienza a descubrir que si de verdad se conecta con los demás, que solo si se conecta con los demás, va a poder por medio de ellos sentir qué quiere decir ser egoísta y qué no. Y por eso acá tenemos un gran trabajo en el conocimiento del mal. Y cuando realmente está desesperado y trata de activarse a sí mismo hacia el prójimo, que quiere ser bueno para el prójimo y siente hasta qué punto es malo en esto, que todos sus pensamientos y deseos son para sí. Entonces, si de verdad quiere salir de esto porque le duele, porque siempre se relaciona con los demás de una manera que siente hasta qué punto puede aprovecharse. Y cuando ve que todos sus pensamientos sobre el prójimo son pensamientos de aprovechamiento del prójimo y que no puede estar de acuerdo con esto, entonces comienza a gritar. Y ya solamente entonces se descubre la fuerza superior que comienza a manejarlo, cómo salir de verdad del ego, que solo el Creador en su revelación con esa pequeña iluminación le da
de vez en cuando la posibilidad de elevarse por encima del ego y de vuelta a entrar, elevarse y de vuelta a entrar. Y eso es con la condición de que la persona trabaja con el prójimo. Tú debes avanzar todo el tiempo hacia el ama a tu prójimo como a ti mismo, una gran norma natural. Y en el camino de ama a tu prójimo, tú por lo menos te ocupa en no aprovecharte, y es lo que se llama que no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es la mitad del camino. Entonces tienes acá el trabajo por medio del entorno, que los cabalistas nos aconsejan hacer esto por medio del grupo, porque puede trabajar junto contigo y en relación a ti ser un entorno más beneficioso. Y así se trabaja. Todas las acciones que tú realizas hacia el entorno son acciones que después las realizarás hacia el Boré. Lo mismo. Es decir, dice Gilad, tomamos, es como una especie de práctica, ¿cierto? Frente a los amigos para que después podamos hacer las mismas acciones frente al Creador. Sí. Y ahora llegamos a un estado especial en el desarrollo de la humanidad en el cual vemos que la providencia superior, ese pensamiento de la creación, ese computador en el cual nos encontramos, esas fuerzas en las que estamos, esa información que nos activan a toda la humanidad, llegar a un estado en el que tenemos todos que llegar a trabajar entre nosotros y por eso sentimos al mundo global, porque ya se descubre ese sistema que nos conecta juntos. Pero por ahora solamente sentimos la dependencia de un uno con el otro. Aún no sentimos que de verdad hay algún tipo de sistema o estructura que nos maneja, que es inteligente, es un sistema de manejo que se llama el pensamiento de la creación. Eso aún está oculto, pero la revelación se ve porque vemos que el mundo está todo conectado, que se descubre a sí mismo conectado de una forma global, que la conexión es tal que dependemos uno de otro, desde un extremo hasta otro. Y día a día se descubre más y más. Y hasta qué punto escapamos de esto, vamos a tener que descubrir esto de una forma más y más dura. Y así avanzamos y por medio de los golpes, hasta que esto nos enseñe que nos conviene ver si hay en ellos alguna cosa sistemática. Si podemos salvarnos de alguna manera de estos golpes. Es decir, nos conviene entender qué es lo que pasa acá. No simplemente escaparnos como bebés o animales, sino que yo sepa que hago correctamente y que no, de dónde viene exactamente. Quieren saber si llevamos, si hay sobre mí golpes dirigidos. Y debo conocer que me encuentro en este sistema. Y este sistema está conectado en educación, en seguridad, en cultura, en economía, y lo principal es ese sistema general en que inerte, vegetativo y animado, todos estos actúan sobre mí de forma tal en que debo entender el programa que actúa en ellos, porque yo me encuentro ya dentro de esto, estoy dentro de la naturaleza y la naturaleza actúa sobre mí y se cierra sobre mí mismo y la naturaleza que actúa en mí lo hace de forma que poco a poco comienzan a conocer que algo grande pasa acá y es algo general para todos y de todas las fuerzas, sobre todas las fuerzas y de todos con todos o todos sobre todos, y eso ya son los grados de conocimiento y después de entendimiento del sistema general que se llama el pensamiento de la creación. Nosotros ya estamos dentro de esta estructura
Y ahora lo que se llama para nosotros el sistema global, la crisis global que se descubre. Y debemos entender que no es la crisis mundial, sino que es la revelación de ese mismo sistema que se va a ir descubriendo más y más y que debemos de comenzar a conocer esto y hasta qué punto más rápidamente conozcamos dónde nos encontramos y no seamos como niños chicos que no queremos, tú sabes, así con caprichos. Sino que queramos así retrasar esto. Entonces, según esto, vamos a poder pensar cómo incluirnos en esto. Sí, para esto debemos entender que no hay opción, sino que debemos corregirnos en relación a la estructura, hasta el sistema, o que actúa de una manera mala, o que nos incluimos de una buena manera y que va a activar sobre nosotros así. En realidad no hay ni bueno ni malo, sino que actúa. Es como un sistema en que no hay ni cambios, ni sentimientos, nada, sino que es un sistema de fuerzas que son como las fuerzas de la naturaleza. Estas vienen y se acercan más y más nosotros. Y es como que en la fuerza de la naturaleza hay un tsunami o un volcán. Entonces allá no hay ningún tipo de misericordia, sino que son normas determinantes. Y eso es lo que Moisés quiere explicar. Que acá no hay opción. Ustedes deben definir esto como una norma que se ha dado y que no se puede transgredir. Y por eso, si entendemos correctamente que ese sistema se acerca y que se descubre como un sistema general con normas generales determinantes, entonces vamos a entender que no tenemos opción, sino que debemos reconocer este sistema y cambiar. Y estos cambios son exactamente de la forma egoísta presente, por medio de no hagas mal a tu amigo hasta llegar al haz bien solamente a tu amigo. Hasta que llegamos al ama a tu prójimo como a ti mismo. Gilad, ese conocimiento da susto, es algo alegre, una cosa y otra. ¿Qué hay en esto? Rab, yo no creo, no es algo que dé temor, sino que la persona tiene que descubrir esto del deseo y por eso, solamente en la medida que siente pequeños problemas y comienza a activarse a sí mismo correctamente, entonces comienza a querer ese proceso. Quiere conocer quién es el que activa a Boré. Y entonces, acá no hay cosas que den temor, sino que precisamente con deseo lo hace, con amor. Anhela mucho. Entonces, solamente según su anhelo. ¿Y cómo se mide este anhelo? El anhelo se mide según el deseo del hombre de elevarse por encima de su ego. ¿Hasta qué punto puedo renunciar a mi ego para avanzar a identificarme con la estructura general? Y así avanzamos. Es decir, acá trabajamos sobre nosotros y todo el tiempo sobre el renunciar. Y de esta manera descubrimos el mundo verdadero, donde de verdad nos encontramos y nos incluimos en todo ese gran computador que se llama el pensamiento de la creación. Y nuestra inclusión en ese pensamiento de la creación es la subida por los grados de los mundos y entonces descubrimos llenados esa información que se encuentra en todo ese computador, en toda esa estructura. Esa información realmente nos llena. No hay un placer más grande que la revelación del pensamiento de la creación. Así va. Ahora, se habla sobre esto en toda la Torá, porque la Torá es ese programa general que nos cuenta cómo están conectadas todas las partes de la creación y dónde te encuentras y cómo esto funciona. Es el programa de la
del programa de activación. Y todo esto nos descubre de forma práctica solamente en el amor al prójimo. Y sobre esto te puedes revisar a ti mismo hasta qué punto estás preparado o no para entrar dentro de la programación. Porque es la programación del amor. Y por eso, en la medida que la persona sabe cómo incluirse en el grupo, con los amigos, ver el mundo de esta manera, que en el ama a tu prójimo como a ti mismo, llegar a eso hasta el amor del mundo, y en esa medida pasa todo el mundo completo, le conviene. Moshe, ¿usted no vio la imagen como de un computador? Sí, porque la sabiduría de la Kabbalah, dice Rab, es lo más cercano a contar a esto de esta manera. También hoy día más y más se descubre, porque comenzamos a relacionarnos con toda la realidad como un tema de información. Si alguna vez vi todas las cosas como simplemente cosas que existen como materia, ahora entramos más y más dentro de la materia. Entonces, ¿qué es la materia? Positivo o negativo son partículas de las cuales que están combinadas de todo tipo de formas entre ellos. Es decir, ¿qué es níquel, cobre? Son elementos, ¿qué son? Son medidas, son moldes de medida. Y tal como estén conectadas entre ellos en relación a esto, de todas esas formas de medida, todas son formas externas de lo que siento, pero son los elementos fundamentales que están en la naturaleza. Yo de esto es la medida que cada vez, qué es lo que la naturaleza quiere entregarme, esto que en cada átomo y cómo estos átomos se conectan juntos, y entonces de la conexión entre ellos son las moléculas, y estas moléculas ya comienzan a conectarse entre ellas de forma tal, en el grado tal que hay en ellos está la fuerza de vida, es decir, tenemos ya el vegetativo, ya además de una información de cómo están combinadas estas partes, también una medida de cómo pueden multiplicarse, cómo pueden desarrollarse, es decir, ya son elementos, son las células básicas en un grado diferente, después pasa el grado animado y después el grado hablante. Nosotros son esos mismos cuerpos de información que según esto también viene nuestra mente y emoción, y por medio de esto percibimos la realidad. Es decir, somos una parte de esta de esta realidad que la combinación de formas llega a un grado tal en el cual nos sentimos como que podemos conocer la realidad de vuelta. Entonces, esas partes informativas que pueden conocer de vuelta la realidad, eso nos da la posibilidad de conocer el mundo, de conocer Boré, de conocer el grado más elevado por encima de nosotros. Y ese es el Adam en realidad. Hay tales que están aún en un desarrollo, no es por todas las formas se van desarrollando. Hay algunos que aún están en el estado que quieren conocerse a sí mismo, que es bueno y que es malo para la existencia presente, y hay algunos que quieren desarrollarse y conocer la realidad, esa gran realidad superior, y en realidad es lo que se llama Re'e, ve la parashá de la semana. Mira lo que de verdad te he entregado, que si de verdad te realizas a ti mismo de forma tal y no de esta otra, tienes la posibilidad de entrar dentro de este gran sistema, este sistema de activación que se llama el pensamiento de la creación, donde tú comienzas a conocer el que activa esa fuerza de providencia y de manejo superior que se llama Boré, Moshe. Entonces, la persona que ya comienza a ir en el camino, es decir, que ya avanza, comienza a sentir que de verdad hay un programa, que las cosas no funcionan según lo que uno piensa. Hay cosas que pasan y piensa que a lo mejor no es lógica, o cosas que son adrede. Tenía que ser algo, pasa algo diferente. Es decir, comienza a sentir que hay una fuerza que lo maneja, solamente que esto está muy oculto. Todo está dentro de esa envoltura que se llama este mundo. ¿Cómo conecta correctamente
exactamente todo lo que le pasa, esa fuerza que lo maneja, cómo conecta con la causa y efecto en su relación con los amigos, con el grupo. ¿Puede encontrar algún tipo de normas entre esa ocultación y las cosas que actúan sobre él y lo que pasa con los amigos? Él ve que es una sola estructura, no hay yo y los amigos y el prójimo. Comienza a descubrir que todo está tan conectado, incluso nuestro mundo, que vemos que es global, que está por lo menos alrededor del mundo y alrededor de la Tierra, pero vemos que todo es un sistema integral, que inerte, vegetativo, animado y las personas e incluso otras fuerzas que no conocemos de la naturaleza y que vamos descubriendo día a día por medio de la astronomía o de la física cuántica. Descubrimos que este mundo está lleno con todo tipo de fenómenos y que todos están conectados unos con otros. No tenemos hoy día. Mira, una vez descubrimos la naturaleza, entonces tocaba un poco de acá, un poco de allá. Después la ciencia comenzó a separarse por partes: física, química, biología, zoología, botánica y todo eso. Entonces, cuando, según mi limitación, veo que no puedo percibir la conexión entre todos, entonces es más fácil por separado. Una parte minerales, y estas son las fuerzas del clima, y estas son las fuerzas del cielo, y esto la geología, y esto ya la materia ya es física, y esto es química, la complejidad entre los elementos. Pero después yo ya me acuerdo cuando comenzaron física y química a conectarse, física en química y química en la física. Biología con zoología, uno en esto y el otro en el otro. Es decir, ya comenzó entre diferentes partes de la ciencia a construir partes en común. Hoy día paseamos en toda la ciencia de un extremo a otro y comenzamos a ver que es simplemente un lenguaje diferente, pero que hablamos de lo mismo. Realmente es solamente el lenguaje diferente, porque queremos contar sobre la naturaleza, sobre el grado inerte, vegetativo, animado y hablante, y cada vez pero de nuevo, es por nuestras limitaciones. Entonces tomamos de qué forma podemos expresar esto. Como la música expresamos nuestros sentimientos, y también la poesía, y también con palabras o en las canciones, y a lo mejor por medio de la danza, etcétera, etcétera. Todo es en relación a la persona, pero fuera de la persona todo es una inclusión, todo es un solo sistema de gran información y es la relación del Boré hacia nosotros, tanto inerte, vegetativo, animado y hablante. Pero de todas estas partes, solamente la persona puede conocer o alcanzar todo. Entonces, comienza a sentirse a sí mismo como representante de la naturaleza, que él de verdad incluye toda la naturaleza, que todo esto está incluido en él y él es el centro de la creación. Y por medio de él, precisamente, toda la naturaleza asiente y comienza a conocer el emanador. Moshe, hay una estructura que actúa sobre la persona, lo presiona, lo dirige y también algunos comienzan a sentirlo. Entonces, ¿por qué la forma de cómo dominan el sistema? ¿Por qué está precisamente en la conexión con los amigos? Usted dice, por medio de los amigos va a conocer el sistema. Porque estamos construidos desde un comienzo. Solamente las personas estamos hechos en la forma opuesta de las fuerzas que actúan en el sistema, para que cuando vengamos a conocer este sistema, conozcamos esto desde lo opuesto, positivo de lo negativo, porque es imposible conocer algo sin conocer lo opuesto. Calor, frío, dulce, amargo. Si no, no es posible. Si queremos conocer, porque una fuerza es el Boré. Entonces, para poder conocer un fenómeno o una fuerza, debemos conocerlos desde alguna medida, de algún estándar, desde un lugar en el cual mido. Y por eso estamos hechos de una fuerza opuesta de lo que actúa en el sistema, en la estructura, y con esto comenzamos
alcanzamos y podemos conocer este sistema. Por eso, todo el que es más grande que el amigo, su ego es más grande aún. La inclinación al mal, conforme avanzamos, comenzamos a conocer esas fuerzas en contra de esta estructura más grande, y entonces está uno en contra de la otra, una luz frente a la oscuridad. Así lo vamos descubriendo. Y entonces estamos incluidos de dos fuerzas. Y las personas pequeñas o inerte, vegetativo, animado, en ellos hay o una sola fuerza o una fuerza muy pequeña en oposición. Porque cada cosa que voy a conocer lo conozco por el hecho de que no entiendo, no lo siento. Yo pregunto, estoy en confusión, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Dónde exactamente? Y de la negación de las cosas llego al hecho de conocerlo. Moshe, hay un fenómeno que se siente en la persona que en realidad es activado y conforme avanza se siente más y más activado por medio de estas fuerzas. Rav se siente manejado en la medida que puede ver la verdad y que esto no lo molesta, porque por sí mismo se identifica de inmediato con esa fuerza que actúa y es activada, y quiere decir que llega a la adhesión con Boré. Pregunta, entonces muchas veces dice, ok, esto pasa, es una estructura, él deja ya ese deseo. Lo mismo con los amigos. Entonces, ¿a qué punto? ¿Cuál es el punto que la persona tiene que aclarar? Donde allá está el trabajo, donde allá está mi elección. Rav, mi elección está en el hecho que puedo anular mi ego para poder adquirir una fuerza opuesta. Esa es mi elección. Y esta elección se realiza de una forma física, de una forma simple. Comienza de un grado muy simple. ¿Hasta qué punto puedo salir de mí mismo hacia personas externas en círculos más y más expandidos míos para llevarles ese mismo conocimiento de esa estructura en la cual vivimos? Porque si yo hablo del ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor se expresa por el hecho de que quiero llevarles algo bueno. Es lo que se llama que yo amo a alguien. ¿Cómo se ve? Que le traigo regales, que quiero llenarlo con todo lo mejor, para su bien, no con lo que yo creo que es bueno, como una madre hacia el niño. Tengo que incluirme de su deseo y servir su deseo. Es lo que se llama que yo lo amo. Entonces, cuando me incluyo en su verdadero deseo interno, veo que en total tengo que ser como un enviado del Creador, un enviado del Boré hacia él. Eso. Porque esa fuerza, todo ese manejo es por el bien del hombre. Tengo que ayudarlo a entender esto, explicarle que es para su bien, dirigirlo, abrir los ojos, conocer la estructura en la cual se encuentra para que se pueda incluir en esto correctamente para su propio bien, para su bien verdadero, no algo falso. Entonces, todo el trabajo finalmente se expresa en que salimos a difundir la sabiduría de la Kabbalah, porque la persona no tiene un conocimiento tan necesario como el conocimiento de la activación de la estructura donde se encuentra y cómo puede incluirse en esto. Es como estás en un bosque o en un país donde no conoces, o que estás en algún lugar, en alguna isla desierta, y no importa, o en mitad de una ciudad. Lo principal para ti es entender cómo acá en realidad me ubico. Me encuentro a mí mismo, el alimento, seguridad, etc. Eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah le da a la persona. Gilad, ¿es tu relación en palabras? Es en la sensación interna, dice Rab. Gilad, usted puede hablar con la persona en algo que no tiene relación, seguramente no le va a recordar la sabiduría de la Kabbalah, a lo mejor ni siquiera educación integral. No importa, dice Rab. En realidad la comunicación con él, Rab dice, yo llego con él en algún tipo de igualdad, algún tipo de conexión, digamos en los talleres, mesas redondas, en los cuales yo lo dirijo a esa misma acción que yo hago ahora con él, que dé la conexión entre nosotros, sí, es correcta y no egoísta, sino que un poco anulamos nuestro ego.
descubrimos de esto algún tipo de fuerza positiva que actúa en nosotros. Es decir, ya como que saco la ocultación. Él no sabe, no entiende las cosas, pero como que yo, por medio del hecho de que lo invito a la relación correcta entre nosotros, limpio entre nosotros el terreno y descubro ya que hay calidez, que hay una buena relación, que algo pasa acá en la mitad, es la revelación del Creador, solo que aún es de forma tal que lo siente como algo cómodo, que por qué no, que está predispuesto a esto, es una fuerza positiva. Gilad, es decir, va a salir de la conversación de usted con una sensación buena, no va a saber por qué. Sí, dice Rab. Sí, si una vez tras otra ve que este método funciona, comienza a preguntar por qué, de dónde viene. Entonces, poco a poco comienzo a explicarlo que entre las personas es una fuerza que se descubre, una fuerza positiva. Y en la medida que anulamos nuestro ego, entonces, de esta forma recíproca, un hombre a su prójimo ayudará. Con esto ayudamos uno al otro a anular el ego y entonces descubrimos que no simplemente nos sentimos bien uno con otro, sino que descubrimos un tercer elemento, que es lo que se llama Ish Be'isha Shechina Beinem, la revelación del Creador. Y de esa forma llegamos a la corrección. Yo conozco lo que pasa acá, dice Rav. Poco a poco pregunta y entonces poco a poco le voy explicando. Es decir, es un proceso educativo. Sí, es un proceso educativo. Yo lo llevo a esa misma estructura de una forma más consciente, emocional, pero él aún no lo entiende. Dice Gilad, puede ser que a lo mejor tú te encuentras con él en la calle. No hay ningún problema, dice el Rav. Si tiene un poco de problema en la vida, alrededor de esto podemos comenzar con él una conexión, que yo me incluyo en su sufrimiento. Esa es la conexión entre nosotros y comenzamos a construir una estructura para la revelación de la fuerza que nos activa. Moshe. Digamos, algo me pasó ayer con la vecina, que muchas veces hubo así como un problema. Sí, hubo una corrección muy buena. Es decir, cada persona que está acá es parte de este programa porque uno saca una parte de la cáscara. Sí, sí, correctamente. Por medio del camino a la divinidad descubriste a la vecina. Rav dice, son como los bits dentro del computador. Cada uno en la relación con el resto de las personas se descubre la programación. Se descubre la programación y dentro de esta programación se descubre el pensamiento que hizo este programa, el pensamiento de la creación. Y dentro de esto descubrimos realmente la fuerza que activa todo, el Creador. Así es. Esa es la parashá, sí, eso se llama ver. Ve lo que yo te doy. Si comienzas a activarte correctamente, vas a descubrir toda la realidad y a eso debes llegar. Queremos agradecerle, Rav Leitman, gracias, Moshe, y que lleguemos de verdad a Re. Muchas gracias a ustedes en la casa. Shabbat Shalom.